Buenos días, chiquillos, a la clase de lectivo de geografía, territorio y desafíos socioambientales. Vamos a ver la última parte de esto que tiene relación con la última herramienta, la herramienta más avanzada, más tecnológica que tiene la geografía, que es la geomática, ¿ya? Vamos a ver qué cosa es la geomática. La geomática en el fondo es geografía, pero mezclada con matemática, con física y con cálculos, ¿no es cierto?, estadísticos. Eso tiene que ver con geomática. Y la geomática tiene mucho que ver también con el tema de el uso de los sistemas de información geográfica, ¿ya? El SIG. El otro día, la otra vez, cuando tuvimos una clase, un par de clases, yo le hablé del SIG. Así que lo primero que vamos a ver es qué es geomática. La geomática en realidad es esto. Acá hay una especie de esquema. Geomática, primero hay que ver qué es la geodesia. La geodesia en el fondo es el estudio de la Tierra con modelos matemáticos, ¿no? La geodesia es una disciplina que se encarga de estudiar la Tierra en cuanto a su forma y a su tamaño, pero usando un modelo matemático perfecto, ¿no? Un modelo ideal matemático. De acá, esto también se utiliza la fotogrametría, perdón, que es la fotografía espacial que se hace a través de las aviones, ¿no es cierto? Se hace a través de los satélites para poder observar y analizar el terreno. ¿Ya? Se colocan varias fotografías y se va haciendo un plano a través de la fotografía espacial, que va desde arriba, desde la altura. La cartografía, que es el trabajo en mapas, ¿no es cierto? Cartografiar los sistemas de información geográfica, los GIS en inglés o SIG en español, y los sensores remotos utilizan realmente los sensores remotos los utilizan los satélites para poder ir captando ciertos fenómenos que ocurren en la Tierra, ¿ya? Vamos a ver cómo es esto. Esto utiliza informática, computación, programas, software, hardware. Las personas que son especializadas en trabajar esto, que tienen que ver con el tema de procesamiento de información, de datos, ¿ya? Porque esto tiene que ver mucho con los datos, de información, los satélites, los aviones van mandando datos, y esa información se empieza a procesar. Esto utiliza mucho lo que es la física y la matemática, va muy de mano con eso, es como la parte más dura, más científica de la geografía. Acá vamos a ver mapas topográficos, cartografías, ¿no es cierto? ¿En qué se aplica toda esta geomática? Que es actualmente el área de la geografía más avanzada, se aplica a través de esto. Percepción remota significa que desde el cielo están viendo cómo está la agricultura, cómo va el tema medioambiental, cómo va el tema de temperatura, por ejemplo, en los océanos, la hidrología, el tema de los bosques, la geología, los desastres naturales. Todo eso se puede estudiar a través de la información que se obtiene desde los aviones, desde, ¿no es cierto?, e incluso los drones, y también desde los satélites. Se hace un catastro o una investigación, se va sacando fotografías en el área que se quiere estudiar, y esas fotografías después se van analizando, ¿ya? Se gestiona esta información y se ve, ¿no es cierto?, el uso del suelo, por ejemplo, cómo se está gestionando el territorio, cómo lo están organizando en una ciudad particular, cómo están usando el suelo, cómo está la valoración del suelo en cuanto a contaminación, en cuanto a erosión. Todo eso se puede sacar información en esto, en la geomática. Utiliza las más altas herramientas tecnológicas. Gestión de datos espaciales. Una persona toma toda esa información, la gestiona, la procesa a través de un computador. Programas especiales para ver cómo está el desarrollo agrícola, geográfico, medioambiental, forestal, ¿no es cierto?, cómo está el tema de la construcción, cómo está el tema biológico, por ejemplo, la cantidad de animales que hay. Todo eso se puede ver a través de este sistema. Empecemos con el primer concepto, que es la geodesia. Geodesia es parte de la geología que determina de forma matemática la figura y magnitud de la Tierra. La geodesia construye, ¿no es cierto?, de forma ideal un mapa de la Tierra. La Tierra tiene esta forma, deforme, ¿no es cierto?, pero hacen un modelo ideal matemático para poder estudiarla. Esa es la geodesia. ¿Qué se utiliza? La fotogrametría. La fotogrametría es esto, cuando hay un avión y van sacando fotografías a diversos sectores
¿no es cierto?, del planeta Tierra, algunas regiones, algunos lugares, y después esta información la mandan, la envían, y esta fotografía está con diversos sensores que van captando diversa información, ¿ya? Esto se puede hacer a través de un avión, se puede hacer a través de un satélite también. Esto es finalmente para ver la posición de algún objeto, de algún lugar, de alguna ciudad, la posición, la forma, la dimensión que tiene eso, la posición en el espacio. Yo voy sacando la fotografía aquí, es como una fotografía aérea, ya que me permite mapear y investigar, me permite también ir viendo cómo el espacio se está organizando, ¿ya? Esto es la famosa fotogrametría. Después vamos a tener acá los sistemas de información geográfica, que la otra vez yo hablé, que es un sistema que utiliza, un sistema complejo, que captura, como dice acá, almacena, manipula, procesa y visualiza la información espacial. Georreferencial. Localizada en un espacio específico, en un lugar específico, primero captura una imagen satelital, una fotografía aérea, después de la captura, almaceno la información que me entrega eso, después a través de un software, ¿no es cierto?, de un computador, voy manipulando esa información, voy sacando datos, voy procesando, y después saco otra cartografía o saco una información cartográfica, un mapa, que me va a resumir esa información que yo he procesado, o a lo mejor voy a utilizar un esquema, o voy a utilizar un informe, o voy a hacer una especie de gráfico que me va mostrando la información, o me va mostrando las conclusiones que yo saco a través de esta información que obtengo, a través del SIG. ¿Ya? El SIG utiliza ¿qué cosa? Personas. Las personas dicen, quiero investigar, por ejemplo, en Calama, quiero investigar el tema de la cubierta vegetal en Calama, cómo ha ido evolucionando. Entonces, tengo que obtener datos. ¿De dónde saco datos? Voy a una fuente de datos que tiene el SIG. Nosotros acá en Chile tenemos una fuente de datos muy grande de satélites que van sacando imágenes cada cierto tiempo, incluso tengo un registro histórico de eso, que puedo ir revisando la información que tiene de la cubierta vegetal de Calama, por ejemplo, desde el año 90 hasta la fecha, y voy sacando información. Voy gestionando esos datos, los voy organizando, ya los analizo a través de un hardware, o sea, utilizo un computador, ¿no es cierto?, un software especializado para poder procesar esa información y finalmente saco las conclusiones finales. Puedo hacer una investigación a través de un SIG. Los SIG son súper caros y súper complicados para trabajar. Acá, ¿cómo se trabaja el SIG? Entrada, primero, información, tengo que tener información. Para poder trabajar el SIG tengo que tener información. ¿Y de dónde obtengo la información? Bueno, principalmente de esto, de la telepercepción. La telepercepción principalmente son las fotografías e imágenes satelitales que yo obtengo y puedo ir sacando información de ahí. Esas imágenes, los satélites van pasando cada cierto tiempo, van sacando fotografías, van tomando imágenes de la superficie terrestre, y esa información se va guardando, ¿no es cierto?, en una base de datos que tienen los SIG. Puedo tener información sobre diversas cosas, sobre los ríos, sobre la vegetación, sobre los animales, la contaminación, sobre los minerales que hay, muchas cosas, ¿ya? Esa es la entrada, ¿ya? Principalmente la telepercepción, o sea, a través de una fotografía e imagen satelital voy sacando información. Esa información la toman las personas para gestionar los datos. La procesan a través del computador, a través de un software especial, van codificando la información, van procesando los datos, sacando, manipulando, analizando la información, y finalmente van a sacar, ¿no es cierto?, un informe final. La salida es un informe escrito, o puedo hacer un mapa con la información que yo obtuve, ¿no es cierto?, un cuadro estadístico, cualquier cosa. Y así se trabaja en un SIG, ¿ya? Primero tengo una entrada de información, esa entrada de información la sacan los aviones, la sacan los satélites, los drones, ¿no es cierto?, desde el espacio. Después esa información yo la tomo, la proceso, lo que yo quiero investigar, voy procesando y después hago un informe final y lo presento. Incluso puedo hacer un mapa, mostrando, por ejemplo, en Calama, dónde están las áreas más afectadas por la contaminación atmosférica, dónde están las áreas más afectadas por la deforestación, y así un montón de cosas. Los SIG funcionan así, van entregando capas
capas de información. O sea, yo puedo tener una información integrada. Este es el mundo real. Un satélite me va sacando información y yo la proceso, ¿ya? Este es el mundo real, esta es la información que me saca el satélite. El satélite tiene ciertos sensores que van captando cierta información y yo puedo hacer, por ejemplo, un mapa sobre red viaria, ¿ya? El tema de los caminos, puedo hacer de las parcelas o los terrenos que están divididos este lugar. La topografía significa, puedo ver el relieve que tiene este lugar, cómo se usa el suelo. Por ejemplo, lo más oscuro significa que está utilizándolo en la construcción de edificios. El color este medio plomo significa que hay fuentes de agua. Este color que está aquí, de color café, significa que hay emplazamiento de casas. Este color verde indica que hay vegetación nativa. ¿Eh? Esta información yo la puedo analizar de forma independiente. Puedo ver solamente la red viaria, puedo ver solamente las parcelas, puedo ver solamente la topografía, o cómo se está utilizando el suelo, o puedo integrar toda la información y ver todo de forma sintética. ¿No? Todo así como información sobrepuesta una sobre otra. Entonces te va colocando en capas de información el SIG. O sea, de un lugar específico, por ejemplo la ciudad de Calama, el SIG puede tener información sobre el suelo, la topografía, las parcelas, y yo las voy fragmentando, las voy sacando la información que a mí me interesa. ¿Ya? Esto es vector. Vector significa son las líneas. Esto es un mapa de vectores. Las líneas que me van indicando, ¿no es cierto? Me van mostrando las formas que tiene esto. Las líneas o puntitos, ¿no es cierto? El raster, en el fondo son los píxeles que ustedes dicen, nosotros píxeles. Esto es un mapa pixeleado. Cada color indica algo. Por ejemplo, en topografía, me indicaría que el color más oscuro son de zonas de mayor altitud y el color más claro o medio verdoso de menor altitud. ¿Ya? El uso del suelo igual usa píxeles, cada color indica cómo se está usando el suelo. ¿Se está usando para qué? Para construir casas, para construir edificios, es más oscuro. Hay fuentes de agua ahí, ¿no es cierto? O hay vegetación nativa. Yo voy ahí analizando esta información. ¿Ya? Esos son los famosos SIG, Sistema de Información, ¿cierto?, geográfica. Acá es el resultado de un mapa procesado con un SIG. Puedo tener un plano, ¿no es cierto? El SIG me puede mostrar el plano de la ciudad. Una fotografía normal, cuando uno va a Google Earth, por ejemplo, puede ver el plano de la ciudad, puede ver información topográfica, ¿no es cierto? Con diversos colores puedo ir viendo el relieve del lugar, puedo ver también algunos fenómenos, como el tema de la contaminación. No, estos son los minerales que tiene un lugar, ¿no es cierto?, de donde están localizados, el tema del relieve y los recursos naturales, y así voy viendo diversa información. Ahora, ¿cómo se hace esto? A través de la recepción remota. La recepción remota, como dice acá, es el estudio del territorio por medio del uso de imágenes. ¿Ya? Puedo hacerlo, sacar las imágenes a través de un avión, o a través principalmente de esto, de los satélites. Los satélites tienen sensores específicos, especializados para poder obtener o sacar información. Van mapeando, van sacando información del territorio. ¿Cómo lo hacen? A través de sensores. Tienen sensores que van captando la energía o longitudes de onda que emitimos nosotros, los seres vivos y todas las cosas que están en la Tierra. Cada cosa que hay en el planeta Tierra va emitiendo cierta energía y cierta longitud de onda, cierta energía. Nosotros, los animales tienen un color de energía, los seres humanos otro, las cosas inertes, los edificios tienen otro tipo de energía, las plantas tienen otro tipo de radiación energética. Entonces ese sensor lo capta, tiene esa sensibilidad de captar esa energía y transformarla en color. Entonces, por ejemplo, los animales salen o la vegetación sale de color rojo en ciertos sensores. Entonces, cuando yo veo vegetación va a salir de color rojo en el mapa. ¿Ya? Los edificios salen de color negro, oscuro. Y así yo voy viendo cómo estos mapas o esta información que me va entregando este sensor es sensible a esta energía que cada objeto en el mundo va emitiendo. Nosotros los seres humanos también emitimos un tipo de energía distinta.
Hay sensores pasivos. ¿Qué significa? Que el sensor está ahí como una especie de lente y va captando pasivamente la información y la energía que te capte, que es el rayo de la Tierra, la luz. ¿Ya? Cada objeto que hay en la Tierra va reflejando un tipo de luz, y esa luz la va interpretando el sensor. Como le decía, por ejemplo, la vegetación sale de color rojo en algunos sensores, entonces todo lo que sale de vegetación va a salir de color rojo. Hay algunos sensores activos que el satélite le manda información, ¿no es cierto?, a la Tierra, le manda una señal y esta se la devuelve en forma, ¿no es cierto?, de otra señal que me va indicando qué cosa hay acá. Es como el radar. Cuando han visto ustedes, ¿no es cierto?, los murciélagos usan el radar o los delfines. Los murciélagos van, como son ciegos y andan en una cueva, ¿no es cierto?, oscura, no tienen visión, van lanzando ondas de sonido. Esas ondas de sonido van chocando, ¿no es cierto?, les devuelve la información y les va entregando la información de cómo es la forma de la caverna donde ellos van avanzando. Es el mismo concepto. Mandan como ondas, y estas ondas, ¿no es cierto?, se les devuelve al satélite y va mapeando principalmente el terreno. Yo mando ondas de sonido a la Tierra y después las ondas de sonido van indicando cómo es el terreno, y el mapa, después los computadores van haciendo el terreno, dibujando el terreno del, de donde está mapeando, ¿no es cierto?, o está investigando este satélite. ¿Ya? Así de esta forma funciona. ¿Ya? Acá puedo tener distintos tipos de imágenes que me resultan de este análisis. Puede ser, ¿no es cierto?, esta imagen que me está mostrando los minerales, o esta imagen que me está mostrando el tipo de vegetación que hay también, ¿ya?, con diversos colores, porque cada cosa en el planeta Tierra irradia una energía y eso se traduce en colores. En los colores, cada sensor de cada satélite que está orbitando en la Tierra tiene un sensor específico que va dando colores específicos para diversas cosas, las plantas, las cosas inertes, los seres humanos, los animales, la contaminación, incluso los minerales se pueden ver de distintos colores. Entonces, mire, es tan sensible que capta los minerales que hay abajo de la Tierra, no en la superficie, sino que estos sensores incluso pueden captar cosas que están debajo de la Tierra, a ciertos kilómetros de profundidad. ¿Ya? Y ahora, el sistema de posicionamiento global, que es el GPS, que todos lo tenemos, porque todos tenemos un celular, entonces el celular siempre tiene un GPS. No es tan específico muchas veces, hay aparatos que son específicos para poder posicionarnos, ¿no es cierto?, sobre la superficie terrestre a través de un valor de coordenada mucho más preciso. O sea, te da las coordenadas de dónde estás tú ubicado, específicamente, pero con precisión, milimétrica, o sea, muy, muy preciso. ¿Cómo funciona esto? A través de los satélites que están orbitando en el planeta. Hay una serie de satélites que están orbitando. Estos satélites se triangulan, ¿no es cierto?, para indicar cuál es tu latitud, tu altitud y tu longitud. Entonces, 3 elementos que miden. ¿Cómo funciona esto? Así, bueno, acá como se dan cuenta, los vehículos de repente tienen GPS, uno tiene, o puede tener también un aparatito en GPS, y acá el satélite emite una señal, finalmente, esa señal es captada por el aparato, por el receptor detecta esa señal, se intersectan las señales de varios satélites, principalmente son 4 satélites que se cuadran, ¿ya?, para poder triangular tu posición exacta, ¿ya? 4 satélites se ponen y van indicando y te van mandando la señal al receptor, y ahí te indica específicamente con precisión de 1 metro, ¿no es cierto?, de 1 metro, dónde estás tú localizado, ¿ya? ¿Cuál es tu latitud? ¿Cuál es tu longitud? Con precisión, así, pero milimétrica, e incluso cuál es tu altitud, algunos. ¿Ya? Hay el proyecto Galileo, que es un proyecto europeo, tiene 30 satélites dando vuelta en el planeta, que hacen este proceso, ¿ya? Cuando uno quiere decir, ¿dónde estoy ubicado yo? Coloco la ubicación, el GPS hace esa triangulación de los satélites y me dice, usted está ubicado exactamente en este lugar, ¿ya? Este es un elemento tecnológico muy importante igual. Bueno, y aquí, chiquillos, si se dan cuenta que todo el uso y aplicación de la geomática, acordémonos que la geomática es estudio matemático, físico, utilizando la informática y la tecnología,
para el tema de la geografía. Acá en Chile se utiliza mucho geomática, se utiliza para analizar el relieve de un lugar, por ejemplo, a través de fotografías, para ver el plano de una ciudad, para ver los recursos que tiene una región. Puedo ver la contaminación, los minerales, los recursos flora, fauna que tiene un lugar. ¿Ya? Puedo ver también el tema climático, el clima, cómo está el clima, las temperaturas, los niveles de temperatura. Por ejemplo, ahí en la isla de Robinson Crusoe, ahí también está los niveles de temperatura sobre el mar, también se pueden observar a través de eso. Se puede observar también algunos recursos, por ejemplo, acá estamos viendo el tema contaminación atmosférica, perdón, acá estamos viendo el uso del suelo, cómo se está usando el suelo en la ciudad de Temuco. ¿Ya? El color verde indica que el suelo no está siendo ocupado, sino que es un suelo silvestre, y los otros colores van indicando que el suelo está siendo ocupado para el tema industrial, o está siendo ocupado para residencia, y así. Puedo ver el relieve también de un lugar. Así se usa todas estas aplicaciones geomáticas. ¿Ya? Yo puedo ver esto a nivel escalar, o sea, una fotografía o un satélite me puede captar esto a una escala mayor, después voy colocando una escala mediana, como este cuadrito que está acá, este rectángulo que está más pequeño, o una escala más chiquitita. ¿Ya? O sea, voy viendo de lo más grande y me voy acercando a lo más pequeño. Eso es una capacidad que pueden tener también los satélites, ¿ya? Ir viendo de la superficie completa del planeta Tierra, después puedo ver el continente nomás, después puedo ver solamente un país. Entonces estoy viendo, voy trabajando a nivel escalar. Y acá puedo verlo más claro. Imagínense, esto es una fotografía, ¿no es cierto? Fotografía espacial, que me muestra esto a nivel mayor, más grande, con una escala mayor. Mientras el numerito este sea más chico, significa que la escala es mayor, me está mostrando más territorio. Cuando el numerito, o sea, cuando el numerito es más grande, perdón, cuando el numerito este de acá, de la escala, es más grande, me está mostrando una superficie mayor. ¿Ya? Acá un centímetro en la fotografía equivale a 25.000 metros en la realidad. Y acá esta escala es más pequeña, me va mostrando más detalle, si se dan cuenta. ¿ven? Es lo mismo, pero hicieron como un zoom, un acercamiento. Entonces, un centímetro en la fotografía equivale a 2.500 metros en la realidad. ¿Ya? Y así van trabajando los satélites. ¿Ya? Eso es en cuanto a la geodesia. La geodesia y la geomática, perdón. Geomática, entonces, acordémonos entonces, son los últimos recursos que tiene geografía para trabajar. Es muy difícil trabajar en esto, porque son muy caros estos recursos. Hay algunos programas que se pueden trabajar para hacer mapas principalmente y para ir sacando o procesando alguna información. A lo mejor lo vamos a trabajar más adelante, depende de los recursos que nos dé el colegio, ¿ya? Pero trabajar en sí es casi imposible porque lo que es los recursos es muy caro, el SIC es carísimo, carísimo trabajar en sistemas de información geográfica porque esa información cuesta. Eh, eh, los satélites van sacando información y los científicos para usar esa información tienen que sacar, ¿ya? Porque los satélites van sacando la información y eso después, esa información la venden. Y si tú quieres procesar esa información, tienes que comprar la información y procesarla. ¿No? Los satélites lo que hacen y los aviones que hacen es tomar la información, sacar, tener una fuente de datos grande de información sobre diversos temas, sobre la contaminación, sobre todo, y sobre el tema vegetal, sobre el tema mineral, y después los científicos dicen, ¿sabe qué? Los geólogos dicen, quiero estudiar tal cosa, tal fenómeno, y piden esa información, se la bajan y las procesan. ¿Ya? Después pueden cartografiar eso, pueden hacer un mapa, pueden hacer un esquema, pueden hacer un informe final, o pueden hacer, ¿no es cierto?, un cuadro estadístico, pueden hacer un gráfico con la información que ellos obtienen. Ya, ese es el SIG, para que lo entiendan. ¿Ya? Más que todo para que vayan entendiendo el tema, no es complejo trabajar, como digo, en sí, que a lo mejor vamos a hacer algunas simulaciones, pero es muy complejo el decir vamos a trabajar con sí. Ramas de la geografía, chicos, para ir terminando con esto es lo último. La geografía se divide en humana y en física, como ustedes saben. Yo les coloqué las ramas más importantes, porque hay un montón de ramas más que tiene la geografía, o subdisciplinas que tiene nuestra especialidad, la que estamos nosotros estudiando en este lectivo.
En este caso, la geografía física se divide en climatología, biogeografía, geomorfología. Vamos a ver qué significa todo esto. La geografía humana es geografía de población o demografía, que ustedes la han visto mucho, ¿ya? Con las pirámides de población, con los mapas de densidad poblacional, todo eso. La geografía urbana tiene que ver con los estudios de las ciudades. La geografía económica tiene que ver con el estudio de cómo se relaciona el espacio con las actividades económicas que nosotros desarrollamos. Acá, por ejemplo, en geografía física, la primera es la climatología. Lo primero que hicieron los geógrafos fue hacer una tipología, una clasificación climática. Y la más famosa es de este caballero que se llama Köppen, ¿no es cierto? Que él habla de grandes regiones climáticas y las clasificó a nivel mundial. La climatología, acuérdense que clima es algo estable, el tiempo es inestable, el tiempo es diario. Cuando usted ve en la televisión el informe del tiempo es lo que va a pasar hoy día, mañana o pasado mañana. Esas condiciones van cambiando. Hoy día puede estar despejado, mañana puede estar nublado y lloviendo. El tiempo cambia, pero el clima no. El clima se mantiene estable en el tiempo. Por ejemplo, nuestro Calama tiene un clima desértico de altura, desértico interior le llama, pero es desértico. Y eso no cambia, se mantiene siempre igual, las mismas condiciones de temperatura, las mismas condiciones de humedad, las mismas condiciones de presión atmosférica, de vientos, ¿no es cierto?, y de precipitación. Es el clima. ¿Cómo se mide el clima? A través de esto, que son las estaciones meteorológicas. Ahí tenemos un montón de instrumentos, están los termómetros, los barómetros para medir la presión, ¿no es cierto?, los pluviómetros, las veletas, anemómetros y un montón de instrumentos que sirven para medir la velocidad del viento, la dirección del viento, la cantidad de lluvia, ¿no es cierto?, que cae en un lugar, la presión atmosférica y todo eso. Y estos registros los llevan diariamente los científicos, ¿no es cierto?, la gente que estudia esta climatología, y durante 30 años estudian estos registros y dicen, el clima de este lugar es así. Estas son las características de este clima. Esa es la famosa climatología. Ahora, nosotros podemos hablar actualmente, estamos 10 minutos, pero yo creo que vamos a alcanzar, chiquillos. Actualmente podemos decir que el clima es afectado por el ser humano, desde luego que sí. La incidencia de la actividad humana en el clima, nosotros hablamos actualmente de los climas urbanos. Las ciudades tienen climas específicos, que son, no tienen nada que ver con las características o la localización geográfica que tiene un lugar, sino que el clima incide la actividad humana. El calentamiento global y el efecto invernadero es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, hay ciudades donde la temperatura no debería ser tan alta por su ubicación geográfica en relación a la distancia del Ecuador, ¿no es cierto?, por su distancia al mar, no debería ser tan alta la temperatura, pero las temperaturas son altas. ¿Por qué? Porque hay más emanación de dióxido de carbono, y eso provoca, ¿no es cierto?, un calentamiento, un mayor aumento de la temperatura. Eso va a provocar, ¿no es cierto?, calentamiento global, por ejemplo, o calentamiento de una ciudad. La ciudad de Santiago tiene mayor temperatura en promedio de lo que debería tener por la posición geográfica que tiene. Las temperaturas de Santiago deberían ser templadas. En invierno, o sea, en verano son muy, muy cálidas. ¿Por qué? Porque se produce este efecto, el efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero, ustedes saben que los rayos del sol llegan, ¿no es cierto?, después calientan la superficie, después los rayos empiezan a irradiar, la superficie irradia el calor hacia arriba, y los gases de invernadero retienen el calor. Y como nosotros estamos emanando más gases de invernadero, especialmente dióxido de carbono, y también parte de vapor de agua, en los procesos industriales, ¿no es cierto?, en la combustión de combustible en el tema de los vehículos, esto genera que esta irradiación se quede atrapada, ¿no? No se vaya a la atmósfera exterior, y esto provoca un calentamiento. Entonces, están hablando actualmente los geógrafos de climas urbanos. Cada ciudad tiene su clima, depende de la contaminación y todos los efectos que hemos hecho nosotros los seres humanos, que van a afectar en la temperatura también y van a afectar incluso en los niveles de lluvia y humedad que hay en un lugar, ¿no? El hombre incide. La biogeografía, acá yo les mostré una imagen de la geografía del Norte Grande, por ejemplo. La biogeografía es como la vida, es como la geografía, pero relacionada con la biología.
la vida, cómo los seres vivos se relacionan con su entorno natural, ¿no es cierto?, inerte, los seres vivos, ¿no es cierto?, que son no inertes, que son vivos, ¿no es cierto?, cómo se relacionan, cómo utilizan los recursos, cómo se adaptan a este entorno. Hay un equilibrio entre naturaleza y recursos y entorno natural, pero el hombre viene acá a afectar esto. Fíjense bien, ¿cómo afecta el hombre esto? Actividades humanas. Acá tengo un entorno natural puro, un paisaje natural no, no intervenido por el hombre, y cruzando el río tengo cada uno intervenido por el ser humano. Si se dan cuenta, el ser humano tiene toda esta actividad, agricultura, industria, comercio, recreación. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué provoca? Pérdida y fragmentación de los hábitats. Acá me puedo dar cuenta que los árboles ya empiezan a reducir, la capa vegetal también. Hay una modificación del entorno, ¿no es cierto?, para acondicionarlo a lo que son las casas, hay deforestación, ¿ya? Toda la explotación de recursos, y el hombre, acá los animales no explotan tanto los recursos, no consumen en gran cantidad los recursos, pero el hombre sí. Va a empezar a ocupar mucha agua, ¿no es cierto?, va a empezar a ocupar mucho los recursos de madera que están alrededor. La contaminación también es una cosa súper clara. El hombre va a empezar a botar los desechos, ¿no es cierto?, y esto va a empezar a contaminar el medio ambiente. Y algunas especies exóticas ya no van a estar aisladas, sino que se van a empezar a relacionar con el ser humano. Es bien interesante este tema y tiene que ver mucho con el tema del coronavirus ahora. Vamos a hacer un análisis de esa situación porque es bien interesante cómo el hombre invade sectores que no debería invadir, sectores donde hay animales exóticos como los murciélagos, que se le está echando la culpa a ellos, que son los que provocaron la enfermedad, y eso también, el irrumpir del ser humano en sectores donde los animales viven independientes, viven solitos, ¿no es cierto? El hombre construye casa al lado de esos lugares, entonces los animales no empiezan a contagiar enfermedades y no empiezan o a contagiar a los mismos animales domésticos, y eso nos genera nuevas enfermedades. Entonces, si se dan cuenta, hay todo un proceso ahí bien interesante que podemos analizar también después. Eso es la biogeografía, eso es lo que está estudiando la biogeografía, que es una disciplina que mezcla botánica, zoología y geografía, es una disciplina bien compleja. Por otro lado está la geomorfología. La geomorfología estudia el relieve, ¿ya? Y el relieve tiene procesos, en la erosión, por ejemplo, es un proceso natural, donde la lluvia, ¿no es cierto?, el viento va erosionando la roca, lo va sacando de trocitos, ¿no es cierto?, pedazos, se va fragmentando. Después el mismo viento va transportando esto y se va depositando en un lugar y va generando, ¿no es cierto?, una duna, por ejemplo. Pero ¿qué hace el hombre? Trae todos estos escombros que tiene y pone sobre un cerro, por ejemplo, natural, un escombro, ¿ya? Va rellenando espacios, valles, por ejemplo, es un valle donde hay plantas, donde hay vegetación, y va rellenando con escombros de la producción económica. Eso genera todo un desbalance ecológico, ¿ya? Entonces el hombre también ahí se mete y va cambiando, porque en la geomorfología, el relieve era así, como muestra acá, como estoy mostrando en el cursor, y el hombre al colocar todos estos escombros arriba lo cambia, ¿ya? Y esto va a provocar un cambio también en el equilibrio de esta zona, de esta región. Eso lo vamos a ir analizando después, cuando veamos el análisis de cómo el hombre está afectando en el entorno natural. Ahora, desde el punto de vista de la geografía humana, podemos hablar de geografía de población, y la geografía de población acá es bien clara el tema de todo lo que son las migraciones. Esto es un mapa de migración. La geografía de población en realidad se dedicaba principalmente a explicar, a mapear, a mostrar dónde son cómo eran las migraciones, de dónde migraban más la gente, de dónde migraba menos, la densidad poblacional, dónde está concentrada la población, y esas cosas. Es como descriptiva nomás, solamente describir. Pero vieron ciertas teorías que trataron de explicar cómo la población se comportaba, ¿ya? Cómo era el comportamiento poblacional. Y esto es una de las teorías más famosas que tiene esta geografía de la población, es la teoría de la transición demográfica, ¿ya? En realidad explica que la población o el desarrollo poblacional acá, el crecimiento poblacional ha pasado por diversas etapas, en realidad 4 etapas, y acá les explica bien claramente. En la antigüedad
había mucha, el color verde, la línea verde, muestra la tasa de mortalidad, la cantidad de gente que muere, dividida por la cantidad de población, y la de color rojo es la tasa de natalidad. Acá me indica que había mucha mortalidad, incluso sobrepasaba la natalidad, y había también mucha natalidad, se mantenía constante la natalidad, ¿ya? Pero la población igual crecía, o sea, mantenía más o menos un crecimiento parejo, ¿ya? Pero hubo un momento en que se bajó la mortalidad, muy fuerte, bajó, ¿ya? Y se mantuvo la natalidad constante, la gente siguió teniendo hartos hijos, y eso permitió el crecimiento vegetativo de la población. El crecimiento vegetativo significa la diferencia entre natalidad y mortalidad, ¿ya? Lo que está acá. El crecimiento vegetativo sería lo que está entre medio de estas dos líneas, ese es el crecimiento. Aquí el crecimiento es muy fuerte. ¿Por qué habrá bajado la tasa de mortalidad? ¿Creen ustedes? Bueno, por tiempo, estamos recorto en tiempo. Chicos, les voy a pedir, siempre les pido, vamos a tener que meternos 10 minutitos porque me queda todavía, me gustaría analizar bien este tema de la transición demográfica y ver el tema de ustedes, mi opinión, porque es bien interesante analizar esto y quiero ver el nivel de análisis que tienen, vamos a ir a hacer algunas preguntas. Así que nos vamos a volver a meter a la misma reunión, mismo IDER, misma contraseña, por favor, métanse ya, porque estamos llevando un registro de las personas que están participando en las clases. Voy a dejar de grabar, chiquillos, y voy a salir ahora de este modo, y nos volvemos a meter, mismo idea, menos de 10 minutos terminamos la clase, es súper cortito.